Así comenzamos dando la bienvenida a cada uno, agradeciendo por siempre estar aquí y a nuestro invitado especial, a Santiago Toñetti. Muchísimas gracias por estar eh, con suma fraternidad. Estamos, como tú te das cuenta, un poquito de varias partes, ¿no? De Colombia, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Bolivia, no sé si se me escapa algún otro país, pero siempre encontrándonos en este momento que lo hacemos 2 veces al mes, el segundo y el cuarto martes de cada mes, para un encuentro donde nos reunimos para dialogar muy así familiarmente. Así que te damos la bienvenida, Santiago. Yo quisiera primero invitar a Miguel, tal vez para alguien que está por primera vez, nos comente un poquito sobre qué es este espacio y luego continuamos con Santiago. Miguel, adelante, buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, es como un momento histórico, dijéramos, cómo nace algo que en un momento en que estábamos llenos de temor, dijéramos así, ¿no? Cuando aparece la pandemia, se declara, y entonces pues ese temor es paralizante, y eso es lo que hay que superar precisamente. En ese momento, pues hablando con algunos amigos, con Carlos Ignacio, de, bueno, ¿qué hacemos en este momento si tenemos que estar en las casas cumpliendo un procedimiento de salud, de protección de la vida personal, familiar y de los demás? Y entonces, pues, con esta tecnología que ha llegado al mundo, pues dijimos, empecemos a invitar amigos para reunirnos, para comentar, para buscar acompañarnos, compartir en diálogo. Y empezamos a ponernos una cita a las 5 de la tarde de todos los días durante la pandemia. Eso se convirtió en el encuentro de los 5, ya se le pone un nombre. Y ahí empezamos a dialogar y empezamos a invitar personas porque siempre hemos pensado que es muy importante permitir que nos conozcamos no solamente los más cercanos, sino irnos reconociendo con los que no están en el mismo territorio, pero que sí habitamos este planeta. Y así empezamos a pensar, bueno, a invitar a personas de Latinoamérica a unirnos con el continente americano, que es lo que necesitamos, ¿no? No permanecer aislados, sino ir reconociéndonos unos a otros y poniendo en común nuestras dificultades, nuestros dolores y también nuestras alegrías. Yo me acuerdo que en aquel momento fuimos avanzando y nos fuimos reconociendo. Fue muy lindo conocernos, ¿no? Más allá del nombre, saber las actividades de cada uno, a qué se dedicaba, cómo había dificultades y cómo lograr solucionarlas por este medio. Y surgieron experiencias de ese tipo. Y nos dábamos cuenta de lo que significaba el momento presente, dijéramos, ¿no? Porque era evidente. Es decir, no hay otro momento, se hizo tan evidente ese momento presente que nos hizo esa relación con el tiempo. El tiempo presente tiene que ver con el tiempo y por lo tanto con la historia, con la historia especialmente de cada persona. Era lo que es el significado histórico de lo que hace cada persona en su vida. Y fue pasando el tiempo, todos ansiábamos llegar a las 5 de la tarde. No nos perdíamos la posibilidad de vernos a las 5 de la tarde. Después, pues se fue modificando el tiempo de la pandemia, se fueron levantando los tiempos y bueno, cambiamos los momentos de encuentro y ahora pues estamos escuchando tantas experiencias de asociaciones, de personas, tantas actividades que antes no conocíamos. O sea, dijéramos que esto nos ha permitido, como digo, eh, eh, entender y comprender que hay personas que se organizan para amar al otro, para servirlo. Y bueno, nació un proyecto muy bonito en Costa Rica que va en camino, que lo ponemos a la disposición de todos, ¿no? Es una tierra que se llama la Tierra Providencia, ese es el nombre que tiene ahora. Es una donación de una familia italiana y allí hay un terreno de 16 hectáreas que seguramente con todos estos
enseñanzas, propuestas que hemos escuchado en estos días, se irá descubriendo cuál fue la razón de esa donación y de ese territorio para unirnos con las familias, con los voluntarios, con los amigos de Costa Rica, para allí también hacer una obra. Eso es en resumen lo que nos trae, y hoy fíjense usted lo extraordinario de poder escuchar la experiencia de la suma fraternidad, dos palabras muy significativas y que ahora nos irán a explicar en todo su contenido y en todo lo que nos pueden enseñar y transmitir para aplicarlo en la vida de cada uno, ¿no? Eso es, volver a encontrar el sentido del ser humano en la historia. Eso es, hacemos historia, ¿no? La historia no es un concepto intelectivo, sino un concepto realista de lo que es cada hombre con su propia historia. Y la comparte con el otro, y al compartirla, se enriquece el uno y el otro recíprocamente. Muchas gracias. Eso. A ti, Miguel, gracias. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias con Miguelito. esta introducción, y también diciendo que en este último tiempo para este espacio ha sido muy bonito poder conocer el proyecto Mundo Unido. Tuvimos la presencia de Lourdes Hércules de Guatemala, que nos ha dado, digamos, un vistazo general de todo lo que significa el proyecto, y por eso estamos ahora en este camino. Por eso ahora queremos también conocer a través de Santiago la experiencia de Sumar Fraternidad, y enseguida pues te damos la palabra. Santiago, gracias, muchas gracias por estar aquí, compartir este diálogo de familia. La idea sería que nos puedas comentar y poder después al final tener un espacio para que podamos también hacerte preguntas y poder mantener este diálogo. Bienvenido, Santiago. También Janet, bienvenida también. Janet que también que está. Es parte del equipo. Era lo primero que iba a decir, sí, tal cual. Tanto yo como Janet. Bienvenida. Janet está en casa. Ella va a poder hablar incluso mucho más de la relación con el proyecto Mundo Unido, también ella está con el proyecto de Milonga, que también si les era interesado. Pero bueno, para contarles un poquito de lo que es el trabajo de la oficina, Sumar Fraternidad. Sumar Fraternidad es una oficina técnica de proyectos que surge a partir de la inquietud de la obra por poder llevar adelante de forma sustentable las actividades que se realizan y también de lograr mayor incidencia, digamos, ¿no? La obra tiene muchas obras sociales acá en el Cono Sur, y uno de los problemas que se veía era que, primero, surge a partir de una necesidad de que las obras sociales y la obra en sí no tenía cómo formular proyectos. Ese parecía que era el problema, digamos, ¿no? Y ante esa inquietud, ante esa problemática, es que surge la inquietud de generar lo que hoy es Sumar Fraternidad. Ahora, a partir de ese primer diagnóstico, lo que en realidad surge es que a las organizaciones, a los proyectos, les faltaba un acompañamiento. No era solo una cuestión de formular proyectos, sino de poder acompañar el proceso para fortalecer toda la organización, digamos, ¿no? Entonces, así es que surge la oficina como oficina Sumar Fraternidad, que busca justamente empoderar, fortalecer a la sociedad civil, fortalecer lo que es el compromiso social en América Latina de las organizaciones de la sociedad civil a través del acompañamiento técnico, a través de la formulación de proyectos, la comunicación institucional, la planificación estratégica, la comunicación institucional. Entonces, a partir de eso nosotros fuimos generando proyectos para la obra y proyectos como oficina, que funcionan como programas. Los 3 programas paradigmáticos de la oficina son nombres de baile, se llaman tango, conga y milonga. Actualmente tenemos activos 2 de ellos. La segunda edición del tango, que el tango es acompañamiento técnico a organizaciones de la sociedad civil, que hoy estamos acompañando a 9 organizaciones, 7 en Argentina y 2 en Bolivia. Es un proyecto muy lindo en el que acompañamos justamente en la metodología de proyectos, pero aplicándolas junto con las organizaciones, digamos, ¿no? Nosotros ya ayudamos a formular los proyectos, a que se implementen, e ir evaluando y monitoreando el avance de esos proyectos sociales, ¿no? En el caso de Milonga es un proyecto de voluntariado juvenil internacional.
que ahí también Janet nos puede contar un poquito, y de paso habla. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es la verdad que gracias por habernos invitado y a Santi también por haberme sumado. Bueno, como decía Santi, ahora estoy trabajando en uno de los proyectos así insignia, por decirlo de alguna manera, de la oficina, y es el proyecto Milonga, que es un proyecto de voluntariado internacional que precisamente nace ya hace 5 años. De hecho, este año estamos celebrando que llegamos después de tantas idas y venidas a poder gestionar un programa de voluntariado durante 5 años, que nace un poco como de la necesidad de los jóvenes de ponerse en acción, de actuar precisamente en lo social, y de las organizaciones también que tenían ganas de recibir voluntarios, y un montón de necesidades por cubrir, pero no encontraban el cómo encontrarse, valga la redundancia. Así que nace precisamente este programa como puente entre estas ganas que tenían los jóvenes en ese momento y la necesidad propia de las organizaciones. Así que eso, Milonga en estos momentos participan más de 15 organizaciones sociales, que por aquí vi a Marco, por ejemplo, que Unisol también hace parte del proyecto. También trabajamos como oficina regional y con el PIB, que también vi que por ahí había alguien conectado al PIB en México. Y bueno, gracias a una alianza que en estos momentos estamos haciendo con la Escuela de Jóvenes del Diamante desde el año pasado, por todo el tema de la pandemia, los voluntariados presenciales se suspendieron, todavía están suspendidos. Entonces se empezó a dar la posibilidad de que con la Escuela del Diamante se pudieran hacer voluntariado. A los chicos que hacen esta escuela, que es virtual, pudiesen hacer voluntariados virtuales también en estas organizaciones que hacen parte del proyecto. Así que estamos ya empezando la segunda edición, entonces se sumaron nuevas organizaciones. El año pasado estuvo Solfami, por ejemplo, siendo parte de este proceso, y hubo algunos chicos haciendo el voluntariado ahí. Y bueno, este año estamos como en la misma, porque no podemos, digamos, todavía activar los voluntariados presenciales. Entonces estamos modificando también todo nuestro accionar y poniéndole toda la pila, digamos, a seguir trabajando con los voluntariados virtuales. Así que eso así, a grandes rasgos. Muchas gracias a los dos. Sí, gracias. Janet, perdón, una pregunta en ese sentido: ¿cómo funciona un voluntariado virtual? ¿Cómo un ejemplo que nos puedas compartir? Bueno, es un tema, digamos, un desafío que es constante, porque las organizaciones sociales, digamos, incrementaron un montón las necesidades que tenían durante la pandemia, pero también los retos a través de la virtualidad, ¿no? Entonces, la prueba piloto, digamos, que hicimos el año pasado, tratamos de que los chicos desde su casa pudieran realizar acciones que necesitaran las organizaciones, pero que pudieran hacerlas desde casa. Entonces, por ejemplo, no sé, manejar redes sociales, diseñar campañas por ejemplo, de apadrinamiento, hacer acompañamiento escolar a niños. Este año la propuesta es, por ejemplo, diseñar algunas cartillas para niños en diferentes edades, hacer campañas de recaudación de fondos, digamos que todo que responda, digamos, como a estas dinámicas en los tiempos también que los chicos tienen previstos, ¿no? No es la misma experiencia que se hace presencial, pero intentamos también que los chicos tengan alguna relación, una inversión intercultural, un proceso de formación, bueno, un poco así, digamos. Gracias. Buenísimo, Janet, muchas gracias. Sí, y bueno, quizás esto, digamos, ¿no? Yo incitaría
a partir de su interés, iniciar el diálogo, digamos, ¿no? O sea, mucho podría decirse también del trabajo en la oficina. Actualmente somos siete. A ver, estamos en la oficina. Está Janet, que es colombiana, pero está en Cipolletti, ahora, en el sur de Argentina. Está Carmen, que es una bailarina, que es de Perú. Está Israel, que es un popo, que es de Brasil. Todos en Argentina estamos, ¿no? Y estamos en Buenos Aires, todos menos Vicky, que está en Tucumán, que es uruguaya, que está con el proyecto Milonga, y Janet, que está en Cipolletti, en el sur de Argentina. Después tenemos a Wada, que está con todo lo que es la comunicación, las redes, y Rufo, que es un poco pasado, que está con la parte administrativa, es venezolano. Y bueno, yo que estoy un poco con el proyecto de tangos y con la coordinación de la oficina, que la arranqué en el 2020, porque antes hicimos una coordinación distribuida y antes estaba otro focolarino italiano, se llama Max, que es uno, junto con Vicky, ellos empezaron lo que es la oficina de su fraternidad. O sea, para contar un poco también el origen y las personas que estamos ahí trabajando con el equipo, que nada, eso hace la oficina, digamos, ¿no? El corazón son las relaciones que construimos entre nosotros. Ahí surgen también los proyectos, las iniciativas, las oportunidades, y a partir de ello vamos tejiendo la estrategia también. Es un tiempo donde la obra también, desde la planificación estratégica, le dio un impulso a lo que es la planificación estratégica justamente, y lo que son los proyectos puntualmente. Entonces, también, porque se quiere, si bien surge de un pedido concreto de la obra, la oficina trabaja tanto con proyectos de la obra como proyectos de la sociedad civil en general, que comparten justamente nuestros objetivos, nuestra mirada, nuestra visión de un mundo más fraterno, justamente, ¿no? Su más fraternidad tiene que ver con poder fortalecer la sociedad civil en este punto, digamos, ¿no? Poder transformar la realidad hacia un mundo más fraterno, un mundo más justo, más solidario y más concreto. Así que un poco eso anima nuestras locuras, nuestros proyectos, y así se nos encaminamos, digamos, ¿no? Pero bueno, atentos a sus inquietudes, lo que podamos servirles. Gracias, Santiago. Gracias. Entonces abrimos un poco el diálogo. Yo quisiera, Santiago, iniciar consultando. Nosotros siempre tenemos como proyectos la buena voluntad, digamos, de llevar adelante tantas cosas, pero a veces son justamente los fondos los que hacen falta. Entonces, en esta búsqueda, digamos, de fondos, de poder estructurar los proyectos para poder acceder a entidades financieras, o sea, ¿cómo podemos acceder a ustedes para poder tener este apoyo, esta información? ¿O ustedes también dan capacitación en este sentido? Eso quisiera conocer. Sí, es un tema súper interesante, digamos, ¿no? O sea, nosotros tratamos de trabajarlo desde lo que es, no tanto Maxi, que era el primer coordinador de la oficina, siempre decía, el problema no es la falta de dinero, el dinero está. El tema es poder mostrar el valor que generamos, digamos, ¿no? Porque hay gente interesada en financiarlo seguramente. Y después es esto, digamos, ¿no? La movilización de fondos requiere de diversificar las estrategias. Uno no puede depender para hacer un proyecto de una sola fuente, porque se cae esa fuente, se termina la actividad, se muere todo. Entonces, hay que diversificar las fuentes de financiación de los proyectos de las organizaciones. Las fuentes de financiación de un proyecto, de una organización, pueden ser donantes privados, pueden ser eventos, pueden ser empresas, pueden ser socios de la organización, puede ser un proyecto a través de cooperación internacional, puede ser una alianza con el gobierno, puede ser una red de organizaciones. Entonces, hay que ver en la justa medida, de acuerdo a cuál es nuestra estrategia, cuáles son nuestros proyectos, quiénes son los interesados en ese proyecto, cuál es la justa medida que podemos lograr un equilibrio entre las fuentes de financiación para poder llevar adelante nuestras actividades.
Eso es sumamente importante, digamos, ¿no? Mapear los actores que pueden estar interesados en financiar nuestros proyectos y qué actividades nosotros podemos generar. Así como podemos generar eventos, también podemos generar actividades socioproductivas dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestros proyectos, que puedan generar un insumo para solventar las actividades, digamos, ¿no? Pero el mapeo de actores y justamente saber quiénes están interesados en llevar adelante esto es sumamente importante, digamos, ¿no? Uno no tiene que descartar a priori a nadie, justamente al contrario, siempre pensar un poquito más a quién se puede estar olvidando que puede estar interesado, digamos, ¿no? Y esto es una cuestión interesante también, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de que si nadie está interesado en lo que estamos haciendo, hay que preguntarse, o sea, porque justamente si nadie está interesado y nosotros sí, evidentemente lo tenemos que financiar nosotros, porque para nosotros es importante. Entonces, vendrán por otro lado, vendrán por la financiación privada, vendrá por la generación de eventos a beneficencia, digamos, ¿no? Pero también nos debería hacer ruido, digamos, ¿no? Si lo que estamos haciendo no les genera interés a nadie, digamos, ¿no? Entonces, es como una doble vara, pero que nos brinde información para saber qué piensa el mundo de nosotros, digamos, ¿no? O sea, y hay distintos mundos, por supuesto. También por eso no hay que cansarse de tocar puertas. En este sentido, o sea, el dinero existe, si bien es limitado, hay formas de conseguirlo, digamos, ¿no? Pues lo que suele ser más atractivo y como uno piensa que es muy misterioso son las agencias de cooperación internacional, agencias de cooperación internacional, las embajadas, los gobiernos, que generalmente hacen convocatorias para proyectos diferentes, digamos, ¿no? Y en ese sentido siempre es buenísimo aplicar, es un aprendizaje, digamos, ¿no? Hay herramientas, hay cuestiones formales, digamos, ¿no? Y también mismo la experiencia te va dando el feedback de por qué sí o por qué no recibimos una financiación. O sea, muchas veces está bueno, los organismos a veces te dan una respuesta, a veces no, digamos, pero los que te dicen por qué no, está bueno para tenerlo en cuenta para otro, digamos, ¿no? Y en otra oportunidad volver a aplicar. A su vez, cada vez que uno va aplicando a proyectos, se haciendo una cartera de propuestas de proyectos que puede capitalizar en algún momento, digamos, ¿no? Siempre es importante estar preparados, digamos, ¿no? Y en ese sentido hacer un portafolio de los proyectos que queremos hacer, esperando las oportunidades de lo que puede ser una convocatoria de proyectos, es siempre una buena idea, digamos, ¿no? Cuestión de ajustar generalmente algunas cuestiones a la convocatoria puntual para poder aplicar, digamos, ¿no? Nosotros desde Más Fraternidad sí hacemos capacitaciones, generalmente hacemos a pedido, digamos, ¿no? A menos que justamente hagamos nosotros una convocatoria para organizaciones para que se sumen la capacitación, porque quizás, así como nosotros hacemos capacitaciones, hacemos proyectos que incluyen capacitaciones. Entonces, cuando se da esa oportunidad, que es el caso del Tangos, nosotros ahora estamos terminando una edición del Tangos, que justamente requirió en este caso, nuevas organizaciones, que 7 son de Argentina, 2 serán de Bolivia, donde justamente nosotros, es la segunda edición, nosotros hicimos una primera edición que era puramente de capacitación, esta segunda edición tenía también una financiación para llevar adelante un proyecto concreto, y en esos términos, bueno, si se dan esas oportunidades también siempre es una forma. Después, por supuesto, lo que son las competencias, tanto en formulación, con planificación, o incluso búsqueda de fondos, digamos, ¿no? También me olvidé decir otras herramientas como pueden ser el crowdfunding, digamos, ¿no? Que no es otra cosa que también una colecta de fondos, digamos, ¿no? Pero tiene toda una cuestión comunicacional atrás de hacer una campaña de fondos y hacerla por algo concreto, digamos, ¿no? Lo que tiene el crowdfunding es que tiene un objetivo concreto, entonces es más atractivo, más viralizable, y quizás puede atraer a otro público, digamos, ¿no? Por eso esto de lo comunicable atrae fondos, digamos, ¿no? En la medida que mejor podamos comunicar lo que hacemos, más valor generamos en los otros, digamos, ¿no? Y más van a estar dispuestos a querer ayudarnos, digamos, ¿no? Y por eso, cómo comunicamos es sumamente importante y qué herramientas usamos para llegar a los otros y aprovechar todas las que tengamos también es sumamente importante.
Pero bueno, dejo hasta ahí y si quieren podemos ver cómo profundizamos. Gracias, Santiago. Y Janet, una pregunta, me gustaría preguntarle a las y los asistentes que están acá, ¿alguna organización ha desarrollado algún proyecto con Suma Fraternidad? Que de pronto nos pueda contar un poco su experiencia. Bueno, yo soy Marco de Bolivia, de Fundación Unisol. Quizás hay alguna otra más, pero bueno, yo empiezo. Yo pienso que la palabra clave que se ha manejado, tanto de tangos, como decía Santiago, y milonga, es acompañamiento, ¿no? Es decir, un proceso en el cual nuestras instituciones, de alguna manera somos instituciones jóvenes, ¿no es cierto?, en tamaño no grandes, no grandes o ONGs ni fundaciones, sino instituciones que estamos dando unos pasos hacia, por ejemplo, la sostenibilidad financiera, que bueno, eso es todo un tema, ¿no es cierto? Pero también el potenciar las actividades que realizamos. En el caso de Unisol, entre otras cosas, principalmente realizamos el apoyo en educación en los centros que tenemos. Y bueno, a través del apoyo de Suma Fraternidad hemos podido desarrollar algunas metodologías. Por ejemplo, ahora estamos con el proyecto desarrollando la metodología, implementando una metodología de aprendizaje-servicio, ¿no? En el cual hemos recibido el apoyo con el proyecto. Después las campañas para generar socios y demás, ¿no? Pero en general la experiencia, como digo, es el acompañamiento y el sentir que tenemos una institución hermana en la cual tiene plena disponibilidad, ¿no es cierto? Plena disponibilidad en tiempo, en recursos no económicos, sino técnicos. Si no los tienen, los buscan, en el sentido de generar también o proponer, ¿no es cierto?, vías de generar alianzas, qué sé yo, para que después en cada región o cada país o cada ciudad la institución misma pueda desarrollarse, ¿no? Sin embargo, nos han estado dando como herramientas, conocimientos, estrategias, para que nosotros podamos generar acciones que vayan a fortalecer la institución, fortalecer el proyecto en sí mismo también, ¿no es cierto? Después en el campo también del voluntariado hemos recibido voluntarios del exterior, particularmente en mente ahora tengo de Italia, dos muchachas que estuvieron algunos meses, qué sé yo, también de México, de Brasil, donde igual ha sido clave el acompañamiento, ¿no? Es decir, cuando llega a un país nosotros los hemos acogido con las actividades que teníamos, pero al mismo tiempo siempre han tenido la presencia de las personas encargadas de Milonga, velando por ellos, porque vaya adelante todo, como un nexo, digámosle así, ¿no? Como un nexo, pero que va preocupándose por el buen desarrollo. Tanto la institución si está bien y está todo de acuerdo a lo que esperábamos, como también de parte de los voluntarios, si es lo que esperaban o cómo ir mejorando las actividades, qué sé yo. Entonces el rol yo pienso de Suma Fraternidad es importantísimo en el sentido de generar este nexo, por un lado, entre las instituciones, con los financiadores por una parte, sí, digamos, porque nos apoyan también en la generación de proyectos, en la ejecución misma, donde hay que, en el monitoreo, donde ajustar, donde ir cambiando cosas, qué sé yo, como en el tema de voluntarios, con el tema de Milonga, ¿no? Sí, es una experiencia de crecimiento, ¿no?, para nuestra institución y yo me quedaría con el primer término, de un acompañamiento que nos hace crecer. Yo le pregunto a Santiago, buenas noches. Ahora tú decías que hay algunas organizaciones pues que son acompañadas, como dice Marco, también con este asesoramiento, acompañamiento voluntario, como el que hicieron también vía virtual, como decía Janet. ¿Qué necesita una organización para solicitar un tipo de acompañamiento de estos? ¿Qué duración tendría y qué costo? Porque Janet me parece que decía ahora que Solfami es un tipo de acompañamiento pues de ese tipo.
si nos pueden contar más al respecto. En realidad, Solfami el año pasado empezó a ser como parte del proyecto Milonga, es decir, a recibir virtualmente voluntarios. Y en ese proceso nosotros estuvimos acompañándolos, digamos, haciendo como un acompañamiento a los chicos y pues también a Solfami, pero no es que Solfami haya recibido alguna capacitación específica de nosotros. Algunos de ustedes, de todas maneras, me parece, estuvieron cuando Santi viajó a Colombia, que se hizo un curso de proyectación de proyectos que se hizo en el Centro Mariápolis. Bueno, ese tipo de cosas se suelen hacer y no es que haya un requisito específico para acceder, digamos, a ellos. El proyecto Tangos, en realidad, se hizo en su momento una convocatoria, sobre todo para organizaciones del Cono Sur, porque estaba financiado como para las organizaciones del Cono Sur. Y bueno, se hizo como un proceso de selección. Yo la verdad no estoy tan enterada, lógicamente Santi trabaja más en ese proyecto. Pero después se lanzan, el año pasado por ejemplo hicimos un curso de entrenamiento para organizaciones sociales, que era el que hablaba también Santi anteriormente, que inicialmente hacía parte del proyecto Tangos, pero tuvo como tanta acogida que terminaron participando organizaciones sociales de afuera. Y ese, por ejemplo, tenía un costo para las organizaciones que no hacían parte del proyecto Tangos. Digamos que son como actividades que van saliendo en el camino, también viendo las necesidades de las organizaciones. Pero bueno, digamos que si hay alguna organización que requiere algún tipo de acompañamiento o de esto, se empieza también a hacer un proceso, digamos, particular, entrar en contacto. O sea, nosotros estamos al servicio también de las organizaciones, no sé si... Claro. Mira, seguramente me perdí en algún momento y me disculpan si hago la pregunta que ustedes ya desarrollaron, pero cuando hablamos de los 3 proyectos que ustedes tienen, de Tango, Conga y Milonga, cada uno desarrolla una especificidad, ¿no es cierto? ¿Me repetís cuál es esa especificidad de cada uno? Que sí me perdí en el camino. Bueno, Tangos es un proyecto de acompañamiento y fortalecimiento de las organizaciones sociales. Es todo un proceso de acompañamiento técnico que se le hace a las organizaciones. Está en su segunda edición y actualmente se están acompañando 9 organizaciones sociales en todos los sentidos de lo que implica, digamos, la gestión misma de la organización, ¿no? Temas de planificación estratégicas, temas comunicativos, o sea, el acompañamiento desde el diseño del proyecto, la ejecución y los procesos de evaluación. Después está Milonga, o sea, los 2 proyectos grandes que tenemos en estos momentos activos son Tangos y Milonga. Milonga es el programa de voluntariado internacional, que es el puente, digamos, entre los jóvenes, que inicialmente eran los jóvenes del movimiento de focolares, pero después se amplió e incluso han hecho experiencia de voluntariado chicos que no tienen nada que ver con el movimiento, pero que conocen por un amigo que hizo el voluntariado, o porque nos encontraron en las redes o en la página. Entonces, hacemos todo un proceso de acompañamiento también con los chicos y los ayudamos, digamos, a escoger el lugar en donde vayan a hacer el voluntariado, que generalmente es desde 1 mes hasta 6 meses, incluso 1 año. Nada de eso, digamos, y todos, digamos, como en esta perspectiva, lógicamente, de fraternidad. Y el proyecto Conga ahora lo que estamos trabajando un poco, como tratando de reactivarlo, es empezar a hacer como un paraguas de proyectos de jóvenes que, bueno, están, digamos, en proceso. Okay. Sí, que de hecho muchos de ellos se están haciendo. Israel trabaja mucho en lo que son tanto los pedidos de formulación de proyectos que vienen de la obra, como algunas iniciativas que tienen que ver con la formación de jóvenes.
Él presentó en este momento, no tenemos un programa Conga en sí mismo, pero sí pudimos presentar, nos han aprobado unos proyectos para formación de juvenil que se llaman Sendero Joven. Okay. Vamos a trabajar con las facendas, con algunas facendas y con algunos nodos de algunas organizaciones que están en Rosario, en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de una provincia de Argentina que se llama Santa Fe. Y, Santiago, cuando tú dices que van a trabajar con las facendas, ¿es con las facendas que están ubicadas en cualquier parte del mundo o solo con las de allí? No, siempre los proyectos no son tan expansivos, digamos, ¿no? Sí estamos en comunicación con varias facendas, pero este proyecto sería sobre todo para las de Argentina, y creo que dos o tres. También estamos hablando son las facendas de Paraguay y algunas de Brasil, para también, porque estaban interesadas en lo mismo, pero bueno, tenemos que ver si conseguimos justamente a alguien interesado en poder llevar adelante el proyecto. Estamos en eso. Una consultica. Supongamos, vamos a poner un ejemplo práctico. Yo soy del corte más o menos como de Gladys, que le gusta como ir pisando firme para entender un poco más. Entonces, por ejemplo, en estos días nos llamaron, nos enviaron un comunicado llamando la atención a poner todos nuestros ojos en las comunidades afro, especialmente aquí en Colombia, en el occidente, en donde los paramilitares y ciertas fuerzas conflictivas de nuestro país están retomando y tomando los jóvenes e involucrándolos en sus o ideologías o en sus actividades delictivas. Entonces fue como un llamado un poco desesperado porque pues, fue una comunidad ya evidenció que la cosa era conflictiva y bueno, a todos nos quedó, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nadie, pues al final en los grupos de pernos y de que hacemos seguimiento, se nos ocurrió dar una respuesta como pronta. Pero escuchando ahora a Janet y escuchando también a Santiago decía, bueno, algo tan simple como decir, vamos a montar un programa. Estoy de acuerdo que los recursos están, lo que falta es como primero toda una formación alrededor de una formulación de un programa efectivo, pero entonces montemos un programa en donde queremos ir a los jóvenes, en donde, como decían los yentres en estos días, pues ofrezcamos formación, trabajo, también demos alimento para que no tengan que caer en las redes de estos delincuentes. No sé, algo un poco completo y complejo sería, pero una idea por sí sola, así como tan vaga como que se las estoy mencionando, entendería yo que nos juntaríamos con Suma, por ejemplo, y en alguna de sus articulaciones nos diría, venga, traigamos expertos, cómo darle a esto forma, y después cómo mapeando los patrocinadores de entidades gubernamentales o transnacionales, multilaterales, podrían llegar los fondos. ¿Estamos hablando de eso o estoy requete perdido? Sí, totalmente. O sea, nosotros, justamente, o sea, en la medida de nuestras disponibilidades, podríamos hacer algún acuerdo, algún acuerdo que por supuesto tendría alguna compensación económica, digamos, ¿no? En este caso, porque justamente no tenemos no tenemos recursos libres en este momento. Pero sí, o sea, si hay una propuesta, nosotros podemos trabajar con ustedes para proyectizarla, digamos, ¿no? Fijarnos, y sobre todo esto, ¿no? Haciendo foco en cuál es el impacto que queremos generar, digamos, ¿no? Trabajamos distintas metodologías para la formulación de proyectos que tengan que ver, y esto es fundamental para cuando uno le presenta a un financiador una propuesta, que aseguren un resultado, no hacer actividades, sino decir qué impacto van a tener esas actividades y por qué está bueno financiarlas, digamos, ¿no? En el sentido,
está bueno crecer en el aspecto metodológico de la presentación de nuestros proyectos, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo presentar una lista de buenas intenciones como un proceso sistemático donde uno dice, bueno, si tengo una financiación, yo puedo llevar de A a B, digamos, ¿no? En ese sentido es interesante. Y sería cuestión de sí, pensar cómo se lo puede llevar adelante, y después también se puede iniciar un proceso de búsqueda de posibles financiadores, o justamente, ¿no? Hacer un proceso junto con ustedes de cómo se lo podría financiar. ¿Cuáles podrían ser las fuentes posibles de financiación de un proyecto así? Sí, yo de entrada agregaría como que es un tema súper complejo, muy, digamos que de entrada requiere que quienes estén involucrados empiecen a, no sé, a ir conociendo también cómo es la realidad, digamos, de específica, no sé, me explico, o sea, para poder empezar a trabajar en un proyecto de este calibre con un tema tan complicado como es, sí, todo el tema de la juventud en las zonas que ahora se están rearmando y todo esto, hay que ir entrando un poco como en estas comunidades y conociendo un poco la realidad desde ahí, ¿no? No desde quizás nuestra visión como personas que vivimos en la ciudad, digamos, sino de como ir al encuentro, digamos, real de esta yaca, digo, como en otras palabras. Porque esto es clave y para poder empezar a pensar en un proyecto o empezar a pensar estratégicamente, va a servir muchísimo eso, digamos, como si, no sé. Sí, complemento un poco este tema que plantea Elkin, y es con una experiencia de unos amigos que tienen una empresa que se llama Proyecto Global y que trabaja con mucha frecuencia en desarrollando proyectos en el Chocó, y en especial estuvieron hace poco allá en el Baudó. Ellos nos compartían la experiencia de que trabajar allá es bastante complejo, sobre todo por los costos. Cualquier intervención implica un costo muy alto, el solo desplazamiento. Pero el otro factor que nos llamó la atención es que ya en este momento hay muchísimas organizaciones que están desarrollando proyectos hacia esa zona. Bueno, yo quisiera aprovechar estos minutos porque uno de los puntos que hemos venido trabajando desde que empezamos a conocer el proyecto Mundo Unido tiene que ver con precisamente conocer esa articulación con el proyecto Mundo Unido. En la página web del proyecto Mundo Unido aparece el proyecto Milonga. Me gustaría conocer un poco más cómo es esa articulación de Sumar Fraternidad con el proyecto Mundo Unido. La relación que como oficina tenemos con el proyecto Mundo Unido está un poco mediada por Milonga, precisamente, porque hace parte Milonga de la oferta que en estos momentos tiene activo el proyecto Mundo Unido para ofrecerle a los jóvenes a que se pongan, digamos, en acción, ¿no? Pero digamos que la misma, que como decía Santi, nosotros trabajamos con organizaciones sociales que buscan precisamente crear un vínculo diferente con las comunidades con las cuales trabajan. Bueno, Suma Fraternidad hace básicamente lo mismo, trabajar en una relación horizontal con las organizaciones sociales, buscando, digamos, generar otro tipo de vínculos y sumar, digamos, fraternidad, ¿no? Y es básicamente también el objetivo del Proyecto Mundo Unido, ¿no? Poder visibilizar todas las acciones que se desarrollan en el mundo y que le apuntan precisamente a la fraternidad universal, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que
sí, la relación que nosotros, o cómo nos articulamos nosotros precisamente con el proyecto Mundo Unido. Primero, por un lado, estar como en el paraguas del proyecto Mundo Unido nos ayuda a visibilizar un montón de situaciones que siguen pasando en el mundo. Una vez trabajando como en el campo social tiende a ver un poco el vaso medio vacío y decir, todavía nos falta un montón de cosas por hacer, pero precisamente el proyecto Mundo Unido también nos ayuda a visibilizar un montón de acciones y de experiencias positivas que ya se están realizando. Entonces eso también nos anima un montón a seguir trabajando, a seguir acompañando a las organizaciones y a seguir potenciando precisamente esta gestión que las organizaciones sociales están realizando o que los proyectos que nosotros también tenemos en curso precisamente apunten a transformar las dinámicas mismas de las organizaciones, ¿no? Esta lógica un poco vertical de que algunos tenemos y entonces como tenemos damos, y cambiarla más bien por algo horizontal en donde todos tenemos algo para dar y algo para recibir, ¿no? Y en esa manera obviamente potenciar así la gestión de las organizaciones y de nuestros proyectos. Y después también nos parece importante que en cierta manera el laboratorio, digamos, del proyecto Mundo Unido es una ventana que también nos da línea, digamos, a nosotros para seguir direccionando nuestro accionar. Por ejemplo, con todo el tema del Dare to Care, pone una cuestión que quizás para muchos pasaba como por descontado, y es el tema del cuidado, ¿no? Entonces, a nosotros, por ejemplo, eso nos ayudó muchísimo para plantear, por ejemplo, la capacitación y el entrenamiento que realizamos el año pasado en las organizaciones sociales, que estuvo súper enfocado en el tema del cuidado dentro de la organización, ¿no? Y eso nos sirvió también muchísimo para hacernos nosotros, esa misma capacitación que les ofrecimos a las organizaciones sociales, fue una capacitación que nos autohicimos, ¿no? Porque nosotros mismos desarrollamos las actividades, nos evaluamos, nos sentamos a trabajar sobre eso y nos dimos cuenta precisamente de la importancia que tiene el cuidado para la misma gestión y para la misma planificación estratégica. Así que bueno, nada, el proyecto Mundo Unido simplemente está como en la misma óptica, en la misma mirada, y tratamos obviamente de potenciar, digamos, como todos los esfuerzos y de comunicar y visibilizar muchísimo más como todo esto que se hace. Perdón, antes que tú hables, Gladys, quería aclarar una cosa que también me parece importante resaltar, es el tema del trabajo en red. Me parece que una de las cosas más importantes, digamos, que pasa, digamos, a través del United World Project es precisamente que pone en evidencia algo esencial, y es el tema de trabajar en red, de potenciar los esfuerzos que individualmente hacemos poniéndonos en contacto y trabajando articuladamente con organizaciones que le apuntan al mismo lado. Y eso para nosotros también es clave y es algo que hacemos muchísimo desde Suma Fraternidad, ¿no? Poner la acción en red, ¿no? Nada, eso, ahora sí, perdón, Gladys. Muy bien. Bueno, la pregunta a mí es, digamos, muy sencilla, porque tú ahora, Janet, explicabas y también Santiago con relación a la intervención de Elkin, que se debe prácticamente tener ya un diagnóstico de la situación a intervenir. Cuando ya se tiene ese diagnóstico, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. En ese momento es que hay un contacto con Suma Fraternidad para poder acceder entonces, sea al acompañamiento, a una estructuración, digamos, metodológica de cómo continuar el trabajo. Es lo que entendí. Quiero saber si estoy en lo cierto, si ese es como la ruta a seguir, como el paso a paso. Es solamente después de saber, digamos, vamos a ir a una zona inhóspita de problemas, digamos, de violencia, de todo eso. Antes prácticamente no tenemos nada, solamente tenemos entonces la idea y las buenas intenciones. Es solamente después de que vamos a campo, sabemos cómo está la situación, sabemos si es posible
una intervención completa en ese territorio, ahí sí podemos tener el acompañamiento. Perdón, antes de que conteste, Santiago, yo quería complementar esto que dice Gladys, porque, por ejemplo, acá en Ecuador tenemos por poner dos ejemplos, ¿no? Tenemos un proyecto que camina ya más de hace 3 años, el proyecto de interculturalidad, y que justamente ahora entendemos esta importancia de podernos poner en contacto con suma fraternidad, ¿no es cierto? Y hemos hecho ya un camino, pero creemos que necesitamos esta compañía. Como hay un proyecto que están haciendo estos días, ¿no? Por aquí está Janet presente, Janet Aguirre, para crear una página web un poco para entre todos de la comunidad generar una página web donde podamos poner nuestros talentos, todo nuestro tiempo para ponerlo en común, todos nuestros bienes, servicios y poder un poco enfrentar el tema también de la pandemia. Entonces, digamos, algo que inicia, algo que ha caminado, pero creo que todo necesita ese acompañamiento. Entonces, era solo para complementar un poco esto que dice Gladys, quisiéramos saber también. No, a ver, o sea, pueden empezar desde el punto que quieran. El tema es nosotros, evidentemente lo que hacía foco Janet, y muy bien, digamos, ¿no? Es que por más que incluso en el papel nuestro proyecto sea hermoso, si no tenemos la capacidad de gestión para llevarlo adelante, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Ahora, ¿necesitan tener el diagnóstico hecho en el territorio para que nosotros los acompañemos? No, por supuesto que no. Pueden venirnos con las buenas ideas y nosotros le vamos a hacer preguntas que tengan que ver con, y bueno, ¿y estás teniendo en cuenta esto? ¿Estás teniendo en cuenta lo otro? Casi como abogados del diablo, en el sentido de que hay cuestiones que si no las tenemos en cuenta, el proyecto no va a funcionar, digamos, ¿no? Entonces, o sea, y mismo tomo lo que decías vos, Wilson, digamos, ¿no? Un proyecto que ya está funcionando, también, o sea, lo podemos acompañar en el sentido de decir, bueno, ¿y cómo podemos potenciar esto? ¿O cómo podemos formalizarlo? ¿O cómo podemos mostrar qué resultado dio a lo largo de este tiempo, digamos, ¿no? Son distintos momentos que requieren distintas preguntas y distintos caminos de acción, digamos, ¿no? En ese sentido. Pero sí son parte de lo mismo, digamos, ¿no? En esta palabra que surgió del acompañamiento, o sea, evidentemente, distintas propuestas pueden tener distintos niveles de acompañamiento. Hay que ver cuándo, si en el sentido de los recursos limitados, conviene pensar cuándo estratégicamente conviene empezar un proceso de acompañamiento, digamos, ¿no? Si es como para formular el proyecto, si es como para empezar a entender si la idea que tenemos podría o no ser un proyecto, si es como para evaluar un proyecto que ya hicimos, si es como para trabajar en los indicadores de resultado de un proyecto que estamos llevando adelante y queremos que poder mostrar qué resultado da a un ente externo que pueda entender que tiene valor lo que nosotros generamos. O sea, evidentemente, de acuerdo en el nivel que estamos y lo que queremos lograr, son distintas formas de intervenir. Sí, me gustaría darle la palabra a Janet, que la pidió hace un rato. Janet Aguirre, adelante. Ok, muchas gracias. Buenas noches con todos. Para mí es un gusto estar aquí. Me ha invitado Wilson. Y bueno, solamente como precedente quería decirles que yo, en cambio, desde que empezó la pandemia, me reunía todos los días a las 6 para rezar el rosario. Y con un grupo de amigas. Y bueno, o sea, de tanto rezo, yo pienso que es un fruto el que pueda salir un proyecto, porque la oración tiene que ser acompañada con acción. Entonces, el proyecto que les queríamos comentar es sumamente sencillo. Es un proyecto que incluso lo que podríamos nosotros también empezar, siguiendo lo que decía Santiago, es replicar, si es que ya existe algo de esto en Latinoamérica. El proyecto simplemente es, inicialmente, como primer paso, porque tiene varios pasos, es crear un grupo de WhatsApp en el cual estén todos los miembros del movimiento de los focolares
y que puedan ofertar sus productos y también demandar sus productos. ¿Por qué? Porque cada uno... Grupo de Facebook, perdón que corrija, creo. Sí, un grupo de Facebook, sí, exactamente, un grupo de Facebook. Y la idea es también hacerlo como un modelo, o sea, un modelo que si es exitoso, lo podríamos replicar para otros países, para otras comunidades y luego ampliar el grupo, ¿no? Porque ya después podría pensarse también en importar, exportar, tantas cosas que pueden haber. Pero bueno, inicialmente el producto es súper sencillo, es para las personas que, por ejemplo, tenemos en familias gente que ha venido haciendo sus cosas artesanales, pero no tiene acceso a las redes, no sabe cómo manejar un Facebook, cómo postear y todo lo demás. Entonces, la idea es que en todos los lugares siempre hay una persona, un joven que le gustan las redes y que él puede ser el lazo que una a esta familia para que pueda llegar a las redes y que haya un moderador en el grupo para que les enseñe a las personas que no sepan cómo puedan ofertar sus productos. Entonces se pueden hacer también ferias virtuales y se pueden hacer una serie de cosas que ustedes más que yo conocen que pueden hacer las redes sociales. La idea luego es ampliarnos a Instagram y luego es crear una página web y una tienda virtual. Entonces, yo no sé si es que ustedes me pueden decir si tal vez en alguno de sus países o de sus comunidades existe ya algo así que nosotros podamos replicar. Hola, buenas noches. Bueno, algunos no me conocen, otros sí, conozco a Gisela, por ahí hace años que no la veía. Soy Analía Zambrano, esposa de Jorge Enrique Llanos. Él se conectaba antes con ustedes, pero hoy me invitó Gladys, de pronto pues porque es tema de interés para mí también. Y me lancé a preguntarle y para también decirle a Janet una idea que ustedes están intentando sacar aquí en la ciudad donde yo vivo, en el centro más o menos de Colombia. Se lanzó una red para impulsar negocios de solamente mujeres. Hace algunos años participé en la organización o red de mujeres para defender sus derechos y a raíz de esto han salido muchísimas ideas donde yo he sido voluntaria y también he participado con algunas ideas inspiradas también en el movimiento, ¿no? En la fraternidad, en la unidad. Y hay una idea que salió de estas mujeres empresarias, se llama Mujeres Emprendedoras Boyacenses, y nosotros nos conectamos con la Cámara de Comercio de la ciudad. No sé si en el país de ustedes exista una institución que se encargue de promocionar y fortalecer la parte comercial. Se presentó el proyecto a Cámara de Comercio lo aprobó, ellos prestaron las instalaciones, se hizo un lanzamiento y se hizo una promoción a nivel local. Llamó tanto la atención que otras mujeres emprendedoras de otros municipios adherieron a la idea y esto ha crecido de una manera impresionante. Entonces se empezó antes de la pandemia y pues se fortaleció en la pandemia para también como una ayuda mutua, solidaridad, para apoyar nuestros productos, para comprar nuestros productos, para promocionar nuestros productos, no solamente entre nosotras, sino también hacia afuera. Y ha sido una idea muy interesante. Entonces, conectarse sobre todo con estas instituciones de la ciudad para que les apoyen ese proyecto en la parte de promoción y publicidad. Y se alcanzaron a hacer algunas ferias presenciales también. Y también la idea es que este grupo de mujeres emprendedoras boyacenses participen en las distintas ferias a nivel internacional con los productos que cada una genera. Es una idea que de pronto les puede servir. Y también quería como aprovechar ya la oportunidad de que me lancé a hablar y me gustaría muchísimo que nos facilitaran el contacto porque estamos interesados con Jorge, conectarnos un poquito con Janet o no sé con quién para que nos apoyen una idea que nosotros estamos llevando adelante. Surgió como una idea de solidaridad y fraternidad que
que nace como del consultorio de Jorge Enrique. Jorge es psicólogo clínico y hace más o menos 3 años he decidido trabajar con él. Y estamos impulsando inicialmente su trabajo como terapeuta, pero a raíz de este trabajo que yo he venido haciendo con mujeres, nos dimos cuenta, o me di cuenta, de la necesidad que hay de fortalecimiento, la educación, capacitación a mujeres para que ellas sean como las protagonistas de disminuir la violencia intrafamiliar. ¿Sí? O sea, que ellas se formen y se fortalezcan porque son las educadoras en casa, y que ellas se encarguen de formar y educar a sus hijos, y también de paso a los esposos. Sí, estamos inmersos en una cultura machista y bueno, y las consecuencias las reciben casi siempre las mujeres. Entonces, es una idea chiquitita, en pequeño, nuestro proyecto es en pequeño, pero mirando esta red, mirando estas caras, mirando esta alegría de todos que queremos como crecer juntos, nos gustaría de pronto que nos orientaran y nos apoyaran un poquito qué paso a seguir, porque fue una idea pequeña que ha venido creciendo. ¿En qué consiste esta idea? Que llegan muchas personas que no tienen la capacidad de pagar una consulta psicológica y sí necesitan la ayuda. Entonces ha nacido una idea que estamos dándole un nombre que se llama Centro Aures. Aures en nombre a nuestro Aurelio Soto, porque algún día les contaré la historia, porque él antes de partir al paraíso había dicho que nos iba a ayudar a de pronto a conseguir a lograr el nombre, la parte de publicidad y todo eso, y esa cita pues no alcanzó a llegar porque se nos fue. Cuando él se fue, yo decía, bueno, Aurelio, te fuiste y nos dejaste sin nombre la idea, y a raíz de eso surgió el Centro Aures, que es Aurelio Soto, ¿no? Y ha sido una cosa muy linda porque es significativa para nosotros, y oh sorpresa que está creciendo. Entonces necesitamos como esa orientación y esa ayuda a ver qué pasos seguir, porque en realidad estamos Jorge Enrique y yo, y de pronto también hacemos alianzas con otros profesionales para direccionar a los pacientes que nosotros no logramos atender y viceversa. Y adicionalmente, aquellas personas que llegan a nuestro consultorio y que les hacemos un análisis socioeconómico, que no logran definitivamente pagar una consulta o un tratamiento, les hemos dicho que existe Centro Aures y que Centro Aures le va a patrocinar lo que le falta. Y obviamente pues somos nosotros mismos los que patrocinamos. Entonces Jorge ya no cobra X dinero, sino que disminuye el 10 o el 20 y hasta el 50%, y entonces eso hace parte de que el Centro Aures financia. Y está como creciendo, y nos gustaría de verdad recibir como esa ayuda y esa orientación para darle como una mayor cobertura, hacer un proyecto un poco más grande, presentarlo de pronto al municipio o a otras entidades para generar recursos, ¿no? Porque en este momento, por ejemplo, ya estamos necesitando una casa, un espacio para hacer talleres, encuentros, actividades con las mujeres más que todo, y que las mujeres multipliquen y repliquen todo esto que les vamos a enseñar, inspirados en el ideal de Chiara. Efectivamente. ¿Cómo podríamos entonces contactarnos, Janet, Santiago, con ustedes? ¿Cuál es la manera de contactarse? Yo tengo una propuesta. No, o sea, tienen nuestros mails, podemos facilitarles con su celular, o sea, como quieran contactarse, pueden contactarse, digamos, ¿no? Pero escuchando un poco, una propuesta de quizás podemos hacerles llegar un formulario de Google, por ejemplo, donde ustedes puedan decir tanto qué propuestas tienen, o sea, qué están haciendo hoy, o qué ideas de hacer tienen, explicando justamente en qué nivel están, si ya lo están haciendo, si lo quieren hacer, si qué, y qué les gustaría que nosotros, como Sumás Fraternidad, hagamos al respecto. Esas dos preguntas, y en base a eso, para ver si quizás, porque sería lindo, entiendo, poder, en esto que decía Janet también de formar red entre nosotros, ¿no? Poder quizás hacer una propuesta que pueda incluirnos, o podemos iniciar un proceso que pueda incluir a varias organizaciones, a varios proyectos o lo que sea, o si de repente las necesidades son muy diferentes, poder hacer distintas propuestas de acuerdo a las distintas necesidades y los distintos
proyectos. Pero por lo menos si tenemos esa información, quizás nos podemos poner creativos en entender cómo también nosotros en nuestras posibilidades podríamos brindar o no apoyo y de qué manera. Pero bueno, agradezco mucho la invitación. Si les parece esta propuesta de que les hagamos llegar un formulario, pues también si tienen nuestros contactos, nuestros mails, podemos facilitar. Adelante. Sí, y perdón, Santi, una última cosa también, yo también me tengo que ir. Ahí en el sitio web de nosotros hay una parte que se llama blog, en donde ustedes pueden encontrar también un montón de herramientas, de artículos y cosas así, donde hay herramientas que les pueden ir quizás ayudando un poco como a pensar, digamos, como a tratar de estas ideas, darles un poco de forma o quizás motive otras o no sé, pero bueno, les puede servir. Ok. Gracias. Mil gracias, Janet. Gracias, Santiago. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, maravilloso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Santiago, Janet, Muy gracias. bien. Un Gracias. saludo y un abrazo muy grande a cada uno. Ay, sí. Gracias, Por gracias. haberse visto. Seguimos unidos. Gracias. Y estoy muy feliz de verlos también. Buenísimo, buenísimo, gracias. Y aquí en Unidos en los 5 nos vemos el martes 13 de abril. Esa sería nuestra próxima cita. Así que gracias a todos. Bueno, gracias.